obrigado, Carmen. Ah, Boa noite. Bueno, me vais a disculpar porque no hablo portugués, entonces hablaré en castellano lo más despacio que los nervios me permitan, y cualquier cosa me paráis, me preguntáis si hay algo que no entendéis, ¿vale? Hoy os quería contar un poco mi experiencia con los fanzines. Desde que comencé a comprar mi primer fanzine, el primer fanzine que encontré y que compré, hasta poco a poco cómo se ha ido desarrollando todo, la colección, y llegar un poco a Fanzinant y a Sao Paulo, a Feria Plana, ¿vale? Esta es la web, que luego veremos un poquito más con calma. Quería empezar con este título, Helsinki, de Eloy Gimeno. Yo soy del norte de España, bueno, ya me ha presentado Carmen, soy eneca, soy del País Vasco, en el norte de España, y he vivido alrededor de 10 años en Barcelona, donde fui a estudiar un máster, una maestría. Allá empecé a trabajar en la librería La Central, una librería especializada en humanidades y en arte, y me encargaba de la sección de fotografía, arte contemporáneo, entre otras. En esta librería, bueno, llegaba bastante material, empezó a llegar material autoeditado a partir más o menos del 2010, y el primer título que yo recuerde que tuve cerca fue Helsinki, de Eloy Gimeno. Mientras lo comento, vamos a ver un poquito. Tal vez ya conozcáis este título. Es una publicación muy sencilla, aparentemente muy sencilla, en una especie de papel de periódico, con impresión en blanco y negro, en offset, y bueno, tenía un precio muy económico, alrededor de 5 euros. Empecé a compré este título, después en la librería iban llegando más títulos, y poco a poco fui adquiriendo lo que al final se convirtió en una especie de colección, un poco sin querer y un poco de manera accidental. He ido comprando un poquito de todo, me interesan las cosas como con temáticas un poco íntimas, cotidianas, etcétera, sin ningún tipo de parámetros preestablecidos, ¿no? En principio, sin ninguna regla aparente. Simplemente cosas que me llamaban la atención, que tenía cerca al trabajar en la librería, y he ido adquiriendo títulos. Se va parando, ¿no? Lo he traído en papel, después comentaremos un poquito algunas cosas, algunos títulos en imagen, pero bueno, creo que no se puede hablar de fanzines sin verlos, sin tocarlos, sin tenerlos entre las manos. Entonces, después de todo el rollo, veremos algunos títulos que he podido traer, y lo podéis tocar, ver con muchísima más calma, ¿vale? No sé si conocéis este título más o menos. Empiezo por aquí porque para mí fue como un punto de inflexión. Fue que no me di cuenta hasta un poquito más tarde, ¿no? Lo compré de una manera así, como decía, sin pensar bien en qué iba a pasar después, y después con el tiempo me he dado cuenta que, bueno, que sí fue como un punto de partida, ¿no? De alguna manera. Al igual que Helsinki, de Eloy Gimeno, otro título que me marcó de alguna manera, o que descubrí muy pronto, en 2012 en este caso, fue Linde, de Ignacio Navas, un fotógrafo del norte de España, vive en Madrid, trabaja un poco con la escuela Blank Paper de Madrid, y él tiene 2 títulos publicados. Linde, que es su primer título, una fotografía de periferia, ¿no? Como que analiza un poco esos suburbios, esos espacios entre lugares, y retrata a los ciudadanos o a los habitantes de esos lugares y esos paisajes, ¿no? También una publicación como
veis sencilla, en el típico formato A5, con grapa, doblada, pero también que generó toda una especie de corriente, ¿no?, en él, porque fue como también su punto de partida para empezar a producir un poquito más, ¿no? Lleva 2 títulos publicados, está con el tercero en este momento. Esta es Yolanda, esta publicación es Yolanda, que es su segunda publicación, su segunda autoedición. Ignacio Navas ganó un premio de autoedición con este fanzine. Es un fanzine que podría haber sido casi un fotolibro, porque en verdad es un trabajo muy, muy extenso, muy documentado, pero Ignacio es súper defensor del fanzine, o sea, es súper defensor del formato grapas. Entonces todo lo publico en grapa. Y como os digo, hubo una convocatoria en Barcelona, él la ganó, pero parece ser que el jurado, bueno, que era un espacio que ya no existe, quería dirigir el proyecto a un lugar que él no quería llevarlo. Y finalmente renunció al premio y lo siguió editando un poco de manera independiente y a su manera, ¿no? Es muy difícil hacer un premio de autoedición cuando se dirige un poquito al autoeditor, ¿no? Un poco contradictorio, porque precisamente lo importante es como continuar con la idea, con la manera de hacer del propio autor. Es un proyecto muy personal, también Yolanda, como veis, está dedicado a su tío. Ignacio Navas encontró una fotografía, que no sé si estará por aquí, de su bautizo, que estaba con su tío y con una persona. Y entonces empezó a hablar con él sobre quién era esta persona y recabar un poquito de información, notas, etcétera. Y todo esto suscitó un poco la idea de la publicación. Tampoco os quiero contar un poco todo, ¿no? Pero como veis, son fotografías muy familiares del archivo de la propia familia de esta persona y también del archivo del ayuntamiento del pueblo de donde era esta persona, ¿no?, de Tudela, en Navarra. Estamos hablando de los años 80 en España, una época un poco complicada, un poco confusa, mucho paro y los jóvenes en una situación un poco de no saber qué hacer. Fue la época en que llegó la heroína muy fuerte a España. Y bueno, todo, digamos que al fin y al cabo es el retrato de toda una generación, no solo de Yolanda, sino de muchos jóvenes del norte, sobre todo del norte de España, País Vasco, Galicia, etcétera, pero un poco de toda España, ¿no? Cuando se empieza un poco a experimentar con las drogas y un poco cómo se fue desarrollando todo. Yo quería contar además un poco la historia de su tía Yolanda y de su tío, y tenía un poco ese problema de cómo insertar los textos dentro de la narrativa fotográfica, ¿no?, de imágenes, y no cortarla, ¿no?, y no crear una especie de continuamente de ir cortando la narrativa. Entonces, junto con el diseñador, pensaron que la mejor manera era hacer esos pequeños encartes verticales que tapaban, ocultaban una parte de la imagen, pero no completamente. Entonces se creaba una especie de comunicación entre esta parte, de la página con esta parte y con el texto, ¿vale? Para no cortarnos del todo la historia. Nos da información, si queremos podemos ir leyendo, pero no cortar del todo
la narrativa de la imagen, ¿no? Fotográfica. Como veis, son imágenes muy caseras, muy cotidianas. Selfies en el espejo, ¿no? De los años 80, y constantemente, bueno, esa historia que nos habla de ella, ¿no? De Yolanda. También lo podremos ver después. Os voy enseñando estos títulos porque son un poco en el orden en que yo personalmente los fui adquiriendo, ¿no? Los fui comprando y fui creando mi propia colección. Lindero Libros es otra editorial independiente de Barcelona. Son dos chicas, una es diseñadora editorial y la otra es fotógrafa, son pareja y viajan mucho en su furgoneta. Entonces, en un momento de, como sabéis, desde el 2008 aproximadamente, España está en una situación de fotógrafos perdieron su trabajo y en estas más institucionales o comerciales, pero tuvieron tiempo como para dedicarse a proyectos personales. También es un poco el caso de ellas, de Elena sobre todo. Empezaron a viajar, empezaron a fotografiar un poco, ya fotografiaban un poco sus viajes, sus paseos, el paisaje, el territorio, y decidieron crear esta pequeña editorial. Como veis, ya tienen unos cuantos títulos, apenas tienen 1 o 2 años de vida, y todo su trabajo gira en torno al territorio y al paisaje. Entonces podemos ver diferentes títulos, siempre en tirajes cortos de unos 20, 30 ejemplares y a precios también muy asequibles, ¿no? Formatos muy sencillos, siempre jugando con el DIN A5, con el engrapado, etcétera. ¿Vale? No hay muchas imágenes en su web, pero sí que hay varios títulos. Se siente un poco la mano de una persona que se dedica al diseño editorial, con esos pequeños detalles, ¿no? Gráficos, etcétera, y que le convierten, bueno, y que sí que le dan como una línea a todo el proyecto editorial. Otro proyecto editorial, en este caso si bien Lindero eran de Barcelona, en este caso de Madrid, los chicos de Black Mountain, ¿no? Otro de los proyectos que poco a poco he ido adquiriendo, como Now I Am Lost o Así duele un verano, ¿no? Un poco por ir dando referencias de diferentes autores. Veis que desde el 2010 se empezó a generar un movimiento muy grande en torno al fanzine y a la autoedición. Como os decía, yo compraba prácticamente todo lo que me interesaba, lo que tenía a mano, pero poco a poco me di cuenta que la fotografía me iba interesando especialmente. Yo no vengo del mundo de la fotografía, no soy fotógrafa, no soy autora, vengo del mundo de la historia del arte, del mundo de la curaduría, y después me he dedicado un poco a la edición, ¿no? A través de los fanzines como que pude expresarme de alguna manera, ¿no? Y por eso poco a poco mi colección se fue nutriendo de todos estos títulos de autoediciones de fotografía. Va un poco lento. Caravan Books es otro proyecto editorial independiente. Ellas se centran un poco más también en el viaje, pero de una manera un poco más visto como turismo, ¿no? Han publicado diferentes títulos, varios de ellos, o todos, centrados en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, la familia Poirot, este amarillo que veis aquí, que también compone el archivo de Fanzinant, son fotografías de París, pero bueno, tratadas como desde un punto de vista detectivesco, ¿no? Crear como una especie de historia o de narrativa en torno a la ciudad. Pero también tenemos títulos sobre Madrid,
o sobre Nápoles, o sobre Formentera o Berlín, ¿no? Es un poco la línea editorial que están siguiendo ellas, estas chicas. Aparte de todos estos títulos que vimos que fueron nutriendo todo el panorama editorial, como os decía, en 2010 apareció Helsinki, el primero que veíamos, pero a lo largo de los años, 2011, 2012, 2013, siendo responsable de la sección de fotografía, empezamos como a aumentar la sección de fanzines y autoediciones. Es verdad que al principio teníamos como una especie de mezcla entre todos los géneros y poco a poco cada género fue adquiriendo un poco su propio espacio, porque los títulos llegaban tan a menudo y eran tantos que cada género necesitó su propio espacio, ¿no? Libro de arte por un lado, fotografía por otro, cómic e ilustración por el otro, etcétera, ¿no? En la librería trabajábamos con los autores directamente, muchos fotógrafos, autoeditores se acercaban a la librería a mostrarnos sus trabajos. Yo pienso que es la mejor manera de vender el trabajo de uno, porque lo cuentas en primera persona, le haces al librero un poco partícipe del proyecto, le cuentas, digamos, toda la historia, y el librero funciona como vínculo, al fin y al cabo, entre el autor y el futuro posible cliente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que poco a poco la gente ya no podía adquirir títulos tan caros y de editoriales tan grandes como anterior a la crisis, pero seguía buscando y seguía adquiriendo este tipo de publicaciones. Buscaba publicaciones más económicas, pero también tirajes más cortos, como piezas más únicas, ¿no? Le interesaba adquirir un material que no había miles de copias en el mundo, ¿no? Más teniendo en cuenta que estábamos en Barcelona, en el Museo de Arte Contemporáneo, en pleno Raval, en un lugar donde había un movimiento turístico enorme, ¿no? Entonces, es decir, muchos turistas que vienen pues, de Estados Unidos, Latinoamérica o Europa viajaban a Barcelona y obviamente no querían adquirir títulos que podían encontrar en sus propias ciudades, ¿no? Sin embargo, sí que buscaban y les interesaba mucho un material propio y local, ¿no? Y además que todos sabéis que las autoediciones son fácilmente transportables y no ocupan nada en la maleta de uno cuando viaja, ¿no? Entonces, como que se fueron sumando cosas, y a esto tenemos que añadir plataformas que dieron mucha visibilidad a todas estas publicaciones, ¿no? Plataformas web, sobre todo, páginas de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Una de ellas, que no sé si probablemente la podáis conocer, es Have a Nice Book. Lo podéis ver por aquí. Es una plataforma de fotolibros, en realidad, online, creada por dos fotógrafos residentes en Barcelona, Salva López y Yo Sigo, es su nombre su nickname. Ellos son fotógrafos los dos y diseñadores gráficos también. Hacían y compraban fotolibros en librería, por diferentes, por web, etcétera, y les interesaba subirlos a internet, que todo el mundo pudiera verlos. En muchos casos podemos ver títulos, entonces era una buenísima manera de poder ver ejemplares que no podíamos encontrar, ¿vale? Cierto que hay esa diferencia entre tener el libro en la mano, ¿no? y verlo en pantalla, pero ellos decidieron que, bueno, que la mejor manera era hacer esta especie de archivo, y como hemos visto antes en el caso de Helsinki y de Linde, que los he sacado de Have a Nice Book, colgar este vídeo y podemos ver el libro completamente. No solo un archivo, sino también podemos ver todo el libro. Es verdad que a un ritmo un poco rápido, porque no se trata tampoco de hacer vídeos muy largos, pero en todos los casos podemos ver los títulos, ¿no? Simplemente clicando. Ellos nos dan un poco algo de información debajo, que puede ser el link de dónde comprarlo, la página web del autor o del editor, el ISBN si lo tiene, el autor, en este caso es uno de los mismos creadores de la web, el diseño, etcétera, y siempre
le ponen una canción, le ponen algo de sonido, ¿no? Hacen como una especie de curaduría o una especie de mezcla entre lo que les sugiere el libro y una canción, ¿no? Entonces podemos ver los títulos y además podemos ir escuchando algo, ¿no? Creo que he bajado el sonido. Bueno, en este caso no. ¿Vale? Pero algunos de los casos, como veis aquí, son a John Cage. Tenéis. Entonces, muchas de las personas que no podían encontrar esos títulos o no podrían adquirirlos, porque tampoco es que sean, ¿no? A veces no están a la mano de todo el mundo, sí que podían disfrutarlos en esta página. ¿Vale? Tarda un poco en cargarse, así que... Y de ahí pasamos a Paper is Beauty. Uno de los autores, yo sigo, uno de los autores de Have a Nice Book, creó años después Paper is Beauty, como una plataforma de reunir también títulos, pero en este caso más fanzineros, digamos, ¿no? En el otro caso también teníamos autoediciones, pero en este caso, como podéis ver, fanzines y publicaciones independientes. El formato es muy similar, es prácticamente idéntico. Tenemos todos los títulos que van colgando con la misma información que veíamos antes y lo podemos ver a través de un vídeo y con la misma información, ¿no?, que veíamos antes. Esta página yo creo que se creó alrededor del 2013 más o menos, entonces fue como que poco a poco también el fanzine en estos medios iba teniendo cada vez más y más presencia, ¿no? Estoy hablando obviamente en el caso de España, ¿no?, que era el que me rodeaba y el que yo conocía, ¿no? Otra plataforma de difusión es Sign of the Zone. Se trata de un colectivo, si no recuerdo mal, de Francia, como 4 o 5 personas que, súper amantes de los fanzines, y que en un momento dado decidieron mostrarlos, pero mostrarlos a través de una especie de road trip o una cosa similar. Ellos iban viajando por Europa, de ciudad en ciudad, y iban haciendo muestras de los fanzines que tenían. Además, cada ciudad iban añadiendo títulos, es decir, ellos avisaban en una especie de planning en su web cuál era todo el recorrido de todas las ciudades. Entonces tú podías o enviarles el título a esa ciudad o, si estabas allí, ir a la muestra y dejar donar un ejemplar. Entonces su biblioteca iba cada vez siendo más grande y más grande y más grande. Ellos iban viajando, como os decía, en furgoneta, de la manera más sencilla posible, llevando todo el material en casa, y se habían construido una especie de expositores con unas maderas que eran plegables. Eran unas maderas y unas telas entre medio, ¿no? Entonces luego se podían plegar y meter en la furgoneta e ir a la siguiente. Viajaban un poco también con la ayuda de... ¿Vamos para acá? Viajaban un poco con la ayuda de, bueno, de todas las personas que había en las diferentes ciudades, ¿no? Conectaban con los photobook clubs de las ciudades o cualquier escuela de fotografía que les dejaba un espacio para hacer la muestra, además un lugar donde dormir, donde quedarse, donde descansar, hasta hacer el siguiente viaje a la siguiente ciudad. Su colección fue tan grande o fue creciendo de tal manera que finalmente hicieron una especie de archivo donde podían colgar imágenes de esa colección y que también podéis consultar, ¿vale? Bueno, en su web tenéis un poco la información del proyecto, etcétera. Sé que recorrieron prácticamente toda Europa y el viaje acabó. No sé si tienen un poco el proyecto de viajar a otros continentes, o no sé ahora en qué lugar se encuentra el proyecto. Pero como os decía, sí que fueron colgando todos esos títulos que iban adquiriendo. Y en este caso es una especie de archivo de portadas, básicamente.
¿vale? Podemos ver la imagen de la publicación, pero no llegamos a tener mucha más información del contenido o de los autores, etcétera, ¿no? Pero es un archivo muy útil. Todos sabemos que los fanzines tienen una vida bastante corta, porque los tirajes son bastante limitados, ¿no? Es muy difícil a veces, si no es a través de internet, llegar a todo lo que se publica, ¿no? Uno tiene un poco de conocimiento de lo que tiene alrededor. Entonces, estas plataformas funcionan muy bien, por una parte, como archivo a nivel histórico, digamos, ¿no? Y por otra parte, para difundir el trabajo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Las copias son tan pequeñas que si no las guardamos en una biblioteca o en una especie de archivo, pasará el tiempo y se quedarán un poco en nada, ¿no? Entonces ya se están haciendo por parte de algunas instituciones, no solo de plataformas independientes como estas, sino en España sé que hay un par, solo dos, pero bueno, por lo menos hay dos instituciones, el Centro de Arte Canal Isabel II de Madrid, del K2M, está haciendo un archivo de autoediciones y fanzines bastante amplio de todas las temáticas, y en un pueblo de Barcelona también tienen la biblioteca del pueblo, es simplemente la biblioteca municipal, está especializada en este tipo de publicaciones y también va teniendo cada vez una colección más amplia, ¿no? que se puede consultar. Otra plataforma que probablemente conoceréis es Indie Photobook Library, ¿no? También es una plataforma de muestra de fanzines, un poco con la información, a ver si se carga, un poco con la información del libro, la imagen de portada, y siempre podemos tener algunos datos como si nos interesa acceder a la web, mandar un mail al autor, como todos hacemos cuando queremos adquirir títulos de otros lugares, ¿no? Escribir directamente al autor, al editor, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, sí que podéis ver algo de información, pues número de páginas, tamaño, el tipo de impresión, que también es muy interesante ir definiendo, ¿no? Sobre todo para los diseñadores, etcétera, el tipo de papel, etcétera, etcétera. Y los links, ¿no? Las plataformas que hemos visto son todas de muestra y difusión. Ninguna de ellas hacen venta directa. Todos funcionan más como archivos o como elemento aglutinador de esos autores, para que después el interesado pueda ir a su web y pueda contactar con ellos directamente, ¿vale? Entonces, como os decía, yo empecé a comprar en 2010 y en España, adquiriendo títulos. A finales del 2013 viajo a Lima, a Perú. Me mudo a Perú y me llevo conmigo una parte de esos fanzines, como un tercio o algo así de los fanzines que tenía, hago una selección y me lo llevo conmigo a Lima. En Lima empiezo a visitar un poco librerías, empiezo a ver un poquito el panorama local y veo que es una ciudad con una amplia historia como productora de fanzines, sobre todo de música y de todo el movimiento más underground, ¿no? Música, poesía, literatura, etcétera. Pero encuentro menos cosas de fotografía o de artes plásticas en general. Entonces, si bien ya tenía un poco en mente darle una visibilidad a esa colección que poco a poco iba adquiriendo, es en Lima el momento en que decido llevarlo a cabo, ¿no? Un poco por tiempo, también es verdad, por tener tiempo material para dedicarme a ello, y por otra parte también porque empiezo a dictar talleres de fanzines y autoediciones, y siempre llevo parte de mi colección a las clases para que los alumnos lo puedan consultar. Entonces, bueno, que sí es útil tenerlos en una especie de plataforma, ¿no? Entonces, en 2013
creo, junto a una compañera que todavía es trabajadora de la central en Madrid, en su caso, ella también llevaba la misma sección que yo llevaba en Barcelona, teníamos gustos afines, digamos, ¿no? En cuanto a autoediciones se trata, y constantemente como que compartíamos material, ¿no? Entre una ciudad y otra. Entonces empezamos a pensar cómo le podemos dar un poco de visibilidad a nuestra colección, a la mía y a la suya, y creamos Fanzinant, ¿no? Que es una plataforma de muestra y difusión de fanzines. Queríamos que fuera una plataforma que no solo fuera un archivo de portadas, digamos, que se viera un poquito del interior, ¿no? A través de algunas imágenes. Nos resultaba más sencillo trabajar con fotografías del interior y después algo de información una información básica, ¿no? De título, autor, editor, número de páginas, tamaño, año, etcétera, ¿no? Queríamos que funcionara también como una especie de catálogo, ¿no? Queríamos hacer un trabajo de catalogación, es decir, cuando poníamos que el editor era Hola Bonjour, como en este caso, poder, ¿no?, linkearlo de alguna manera con todo lo que teníamos de Hola Bonjour, etcétera, como para hacer un poco el trabajo del interesado de una manera más sencilla. Lo mismo, como veis, ¿no?, por autor, por editor y por año. Y luego, como en los demás casos, contábamos con el link del editor o de los autores para que la persona que lo vea pueda entrar y en el caso de querer comprar el ejemplar pueda dirigirse a ellos directamente. Y también pensamos que era práctico poner una especie de etiquetas temáticas, sé que pueden ser un poco subjetivas, pero etiquetas que más o menos puedan ordenar también toda la información, ¿vale? Es decir, al poder, no sé, ir al paisaje, que nos salgan todos los títulos que están relacionados con el tema del paisaje, o un poco como etiquetas de contenido, pero también etiquetas más técnicas, ¿no? Por ejemplo, risograph, o blanco y negro, o color, monotono, etcétera. Poco a poco van creciendo un poco también las etiquetas según vamos incorporando más y más títulos, ¿no? Pero como veis, aparte de las publicaciones, queríamos dar un poco más de información. Como usuarias de Internet para buscar información de fanzines, y como nos pasa a todos, al final tenemos todo está ahí, pero es muy difícil acceder a ello, ¿no? Entonces acabamos llegando a tantos lugares que la información se pierde un poco. Entonces queríamos recogerlo todo en esta plataforma. No todo, simplemente lo que estaba a nuestro alrededor. Por eso creamos también un espacio para colgar eventos, que prácticamente se trata de ferias, festivales o exposiciones que han tenido que ver con todo el tema de los fanzines y de la autoedición, ¿vale? No sé, Libros Mutantes, por ejemplo, del año pasado, Gutterfest en Barcelona, la New York Art Book Fair también. Bueno, contamos con amigos un poco que están repartidos por el mundo y nos hacen un poco de corresponsales y nos mandan como un poco sus imágenes, sus críticas, sus crónicas, etcétera, ¿no? Autoedit, que os quería comentar, una muestra que se hizo en Pamplona, que en realidad es un pueblo pequeño, pero ha sido como la primera muestra de autoediciones que se hace en un espacio museístico. Ha sido una exposición bastante amplia, bastante grande. Tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Pablo Huércanos, el curador de la muestra, una muestra que empezó, bueno, que en principio iba a ser de octubre a diciembre, pero que finalmente se amplió hasta febrero por la buena acogida que ha tenido, ¿no? Se mostraba una parte de ese panorama nacional de autoediciones y además hacían bastantes actividades paralelas, ¿no? Como talleres o workshops
o conferencias, charlas, etcétera, ¿no? Podéis ver un poquito el material aquí. Está ordenado un poco por la entrevista. Todo surgió de Point Pegoni, que son unas revistas francesas que surgieron, no recuerdo exactamente en qué año, debe de estar por ahí, pero hace bastante, y son monográficas, son trabajos de diferentes artistas, están curadas por Agnes B, Hans Ulrich Obrist y Boltanski. Entonces cada número es el trabajo de un artista, todos los artistas prácticamente de arte contemporáneo que podáis imaginaros, ¿no? Bourgeois, Hans-Peter Feldman, Richard Prince, Rafitadin, etcétera, etcétera. Y eran publicaciones gratuitas, tirajes muy amplios, de 100.000, 200.000 ejemplares, y se repartían en los museos. No hay mucha información, yo la verdad es que desconocía la existencia de esta publicación hasta que Juan Pablo me habló de ella y me decía eso, que tal vez al ser gratuito como que no llegó a estar en librerías o en bibliotecas. Entonces, bueno, iba a ser una muestra dedicada a esta publicación y sin embargo, al empezar a investigar el panorama local, bueno, empezó a encontrar tanto y tanto y tanto que al final la muestra se convirtió un poco en todo, ¿no? En Point de Grony por una parte y también en estas publicaciones, ¿no? Como veis, repartidas por editoriales o por editores, ¿no? Por editores independientes. Adolfo Press, TV Papeles, Chic, bueno, muchísima información. Si os interesa, en la web del Centro Huarte, que es donde se hizo la muestra, voy a tener por aquí la información. Aquí lo veis, Centro de Arte Contemporáneo Huarte en Navarra. A través de su web podéis ver, acaban de hacer un pequeño cortometraje documental que se llama Algo está pasando, que sobre esta muestra y un poco todo este panorama fancinero, ¿vale? Entonces, como os decía, eventos, ferias, festivales, etcétera, espacios que queríamos marcar también información de librerías en cada ciudad, espacios que más o menos tienen una amplia colección o una amplia presencia de material autoeditado y fancinero, como Sándwich Mixto en Madrid, que es una parada en un mercado popular, y en este caso Swinton and Grant en Madrid también. Todo va sumando poco a poco, ¿eh? Y después también artículos, ¿no? Sobre todo de exposiciones o de proyectos editoriales, Kawaii de Perú, no sé, entrevista con Cuberta cuando pasó por Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Ir sumando un poco información de autores, editores, curadores y todo tipo de agentes relacionados al ámbito, ¿no? Dentro de las publicaciones, bueno, destacar tal vez algunas pequeñas, tal vez desconocidas, probablemente desconocidas, como Mother, un proyecto, un pequeño proyecto editorial de una fotógrafa que se llama Ochi Reyes, que es española pero residente en Londres, y ella hizo este proyecto dedicado a su madre, ¿no? Con una forma gráfica muy concreta, ¿no? Con un diseño editorial muy concreto y con una fotografía también a ratos abstracta, pero muy personal, ¿no? Vacances 1952, un proyecto de Lina Persson, una fotógrafa sueca residente en Barcelona, que encontró una caja de fotografías antiguas en los encants, en un mercado de pulgas que se llama de Barcelona, y editó esta publicación, ¿no? Las vacaciones de un grupo de amigos en 1952, con un cosido japonés en su caso, unos pequeños encartes o inserciones, etc.
El Valentino, un proyecto sobre un bar muy mítico en Madrid y muy popular, donde podemos encontrar a los habitantes habituales de este tipo de lugares, ¿no? Dentro de lo extraordinario de lo cotidiano, ¿no? En este caso, lo más cotidiano imposible casi. Personajes curiosos del día a día, ¿no? Reprise es una publicación que adquirí en una fiesta, perdón, en una feria, el subconsciente, en una feria, y nada, estuve charlando con el autor. Era un proyecto también de editorial independiente que viajaba de Francia a Barcelona en este caso, y después pudimos colaborar dejando ejemplares en la librería, ¿no? También. Un proyecto de fotografía, digamos, fotografía antigua en el lugar contemporáneo, ¿no? En el lugar actual. Y con el tiempo, en realidad Fansinan tiene alrededor de 6 meses, nada más, pero cuando hablábamos con los autores o les mandábamos el link de la web y tal, muchos de ellos nos comentaban a ver si distribuíamos, nos preguntaban si distribuíamos. Entonces ahí empezamos a pensar que en realidad hacía falta una figura que trabajara un poco como no sé, como ayudante, como aglutinador, o no sé cómo definirlo bien, alguien que ayudara a los autores a llegar a más lugares, ¿no? Todos sabéis que el autor, el autoeditor, es el que hace las fotografías, en este caso, hace la publicación, prácticamente va a la imprenta, hace todo el proceso, ¿no? de creación, y además es el que va librería en librería dejando sus publicaciones, etcétera. Trabajando en librería, siendo librera, nos dábamos cuenta de la dificultad que tenían muchos autores a la hora de recordar el stock que habían dejado en tiendas, enviarnos algo tan sencillo como enviarnos las facturas, etcétera. Entonces, muchas veces ni siquiera cobraban por los ejemplares vendidos, porque se olvidaban, porque tenían que trabajar, obviamente, porque iba pasando el tiempo y teníamos que estar muchas veces recordando, ¿no? No todos los libreros lo hacen o tienen esa tarea, ¿no? Pero digamos, oye, recuerda que hemos liquidado, que has vendido 5, que quiero que me traigas otros 5, ¿qué tal? Y estar un poco encima, ¿no? Nos dimos cuenta de que había una necesidad ahí, había que echarles una mano de alguna manera. Entonces creamos la parte de distribuciones, ¿no? Distribuciones fascinantes, que nada más llevamos con esto desde enero de este año, ¿no? Empezamos a distribuir oficialmente en enero. Trabajando en librería también nos dábamos cuenta que ya un porcentaje, ¿no? de la publicación, entre un 30 y un 40% normalmente, ¿no? Entonces, si nosotras trabajábamos con un porcentaje de venta, podíamos quitar, ¿no? al autor un 20%, se quedaba con un 50%. Era demasiado para el autor, demasiado que no podía ser así. Digamos que el pastel se corta ya en demasiados pedazos y el autor se lleva una parte muy pequeña, sobre todo cuando estamos hablando de precios de, no sé, 10 euros o 4 euros o 5 euros o 15 euros a lo máximo, ¿no? Entonces, si quitábamos de ahí, no podías. Entonces pensamos que era una mejor manera trabajar con ellos como si fueran socios, ¿no? Con unas cuotas anuales. Entonces, empezamos a crear el trabajo de distribución. Hay algo de información por aquí. Entonces, los autores
tienen diferentes modalidades, tenemos diferentes modalidades de colaboración. Por una parte, simplemente distribuir por librerías y ayudarles con toda esta gestión administrativa de control de stock, de envío de albaranes y de avisarles cuando tienen que hacer facturas, un poco estar así pendientes, por una parte. Es una modalidad básica, digamos, dentro de Madrid y Barcelona, que es donde nos encontramos, ¿no? Yo estoy en Lima, mi compañera está en Madrid, pero más o menos es por donde nos resulta más sencillo distribuir. Luego había otra modalidad que sumaba el tema de las ferias, ¿no? A veces es difícil, cuando tienes 2 o 3 títulos nada más, llegar a las ferias. No te dan un stand si tienes poco material, tienes que unirte a otros colegas, a otros compañeros y hacer una mesa conjunta, etcétera. Entonces lo que pretendíamos era hacer nosotras eso, tener a varios socios con varias publicaciones y con eso ir a las ferias, ¿vale? Entonces esa era otra modalidad, un poquito más de ferias, y había una tercera modalidad, o hay una tercera modalidad, que se trata de ferias también, pero internacionales. Es decir, aprovechando que yo vivo en Lima, un poco cubrir también este área, ¿no? En España le resulta muy complicado a la gente distribuir en Latinoamérica, ¿no? El envío suele ser costoso, a veces si no llega, o es muy difícil estar como controlando el material, ¿no? Entonces, damos esas 3 opciones de colaboración. Y esto es lo que nos ha traído un poco aquí a Sao Paulo, a Feira Plana. La primera feria la hicimos en Barcelona en diciembre, antes de que arrancara un poco todo el trabajo de distribución. Presentamos un poquito el proyecto y esta es en realidad la primera feria internacional a la que venimos, ¿no? La idea es continuar trabajando así, tener cada vez más socios y así poder llegar a más lugares. También lo que quiero comentar es que nuestro trabajo lo que no queremos hacer es suplantar al autor en ningún momento, porque como compradoras de fanzines, como libreras, nos gusta y nos interesa que el autor, ¿no?, siga yendo un poco a la librería y siga charlando y siga yendo a la feria, ¿no?, y siga hablando con el interesado y que le cuente un poco el proyecto, etcétera, etcétera. Simplemente lo que queremos es ayudarles y ampliar su radio de acción, llegar a donde no pueden llegar. ¿Tienes dificultades de llegar a esta ciudad? Pues nosotros te podemos ayudar. Tal vez sí, tal vez no, ¿no? Es un poco un trabajo en colectivo y en grupo, es un poco colaborativo, ¿no? Tampoco se trata de que un autor quiere ir a la feria de tal y solo es él, y no podemos todavía trabajar de este modo, ¿no? Trabajamos mucho en grupo. Y nada, y esto es lo que nos ha traído a Feira Plana por primera vez. Ha sido también como un poco prueba de fuego del trabajo de los autores. Hemos traído autores españoles y autores peruanos. En Lima también van surgiendo cosas, van surgiendo títulos y están interesados también en que se difunda. No hay muchas ferias locales, no hay muchas librerías locales, entonces es muy interesante llegar a ferias como aquí en Brasil. Y nuestro próximo paso será probablemente Libros Mutantes en Madrid el próximo mes, a finales de abril. Entonces la idea también en este caso será llevar autores peruanos, ojalá que brasileños también, latinoamericanos en general, a España, a este tipo de ferias, y hacer un poco ese puente y distribuir aquí cosas de allá y allá cosas de aquí, y también no solo distribuir, sino sobre todo difundir y que se conozca el trabajo de todos, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta sobre todo esto que os he comentado. Si no, igualmente he traído algunos títulos que me parecía interesante, como os decía al principio, verlos en papel.
Entonces, encendemos las luces, movemos un poco las sillas, ponemos las mesas en medio y ya os levantáis y empezamos a curiosear. Si alguien tiene consultas que me pregunte, lo comentamos, como